Entonces, continuemos, ¿sí? Ya. Continuamos explicando lo que son los genes. Ya saben, ¿no? Los genes son la unidad de la transmisión hereditaria. O sea, es la mínima parte heredable. ¿Sí? Ya hemos visto que un solo gen no me va a codificar una sola proteína. A partir de un proceso conocido como splicing o corte y empalme, es que yo puedo conseguir varias proteínas de un solo gen. ¿Sí? Ya hemos visto eso, ¿no? Ahora, este gen, ¿qué es en sí? Es ADN y me va a codificar ARN. ¿Para qué? Para yo poder obtener una proteína. ¿Sí? ¿Y cuáles son las partes de este gen? Tenemos una región promotora, que es normalmente donde se unen proteínas. ¿Sí? Perdón, la región promotora es el punto donde se une la ARN polimerasa. El operador es donde se unen las proteínas. ¿Qué proteínas? Las proteínas reguladoras, ¿sí? El regulador no es una parte del gen, sino es ¿cómo le digo? Un estimulante, ¿sí? ¿Qué estimula? La región operadora, ¿sí? O sea, si el regulador quiere que se transcriba este gen, ¿qué hace? Se producen proteínas y estas proteínas pues pueden ir al operador, anclarse al operador para estimular la producción de este gen. O de repente es un regulador negativo. ¿Qué hacen? Se une al operador y va a anular la producción de este gen, ¿no? Y después del promotor y el operador yo tengo los exones. Exón 1, exón 2, exón 3, exón 4. Ya saben, ¿no? Los exones son la parte que se va a codificar, ¿sí? Son la parte que se van a codificar del ADN. Mientras que la región blanca aquí vendrían a ser los intrones, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, ya hemos visto que no todos los genes van a expresarse de la misma forma, ¿sí? Y yo les había hablado ya de estos dos términos, la penetrancia y la expresividad. Sencillo, la penetrancia, ¿qué quiere decir la penetrancia? Que no todos los individuos que tengan tal gen lo van a expresar, ¿sí? De repente, yo tengo a 5 personas que tengan el gen del retinoblastoma, ¿ya? Este es el retinoblastoma. 5 personas que tengan el gen del retinoblastoma, de esas 5 personas, o mayormente son niños, solo uno o dos lo van a expresar, ¿sí? Uno o dos van a desarrollar retinoblastoma y pues es una enfermedad mortal, ¿sí? Ese es el problema. O sea, puedes tratarlo, pero en su mayoría es mortal, ¿sí? Capacidad del gen para alcanzar su expresión, ¿sí? O proporción de individuos de una población que expresan el fenotipo patológico. Como les dije, no todas las personas que tengan el gen de retinoblastoma van a expresar, ¿sí? Ahí está el locus del gen de retinoblastoma. A ver, chicos, ¿quién se atreve a leer eso? Vamos a ver si aún se acuerdan. ¿Quién quiere leer ese locus? ¿No hay? ¿No hay voluntarios, chicos? Bueno, vendría a ser el brazo largo, porque es Q. Si fuera P, sería brazo corto, del cromosoma 13, ¿ya? Región 1, ¿ya? Banda 4, subbanda 1, ¿sí? Y ahí está. Es de tipo herencia autosómica dominante, ¿sí? Aunque, como ya mencioné, no todos los individuos que tengan el gen van a expresar. Pero hace falta solo un alelo, ¿sí? Un alelo mutado para que el individuo lo pueda expresar. O sea, los individuos que llegan a expresar, aunque no todos lo expresen, solamente tienen un alelo mutado, ¿sí? Eso quiere decir. Y la expresividad quiere decir que dentro de un grupo de personas, ¿sí? Va a haber, o sea, dentro de un grupo de personas que expresan cierto gen, va a haber una gama, ¿sí? No todos van a expresarlo con la misma intensidad, no. Por ejemplo, el tema del albinismo, ¿no? Les expliqué que en el albinismo teníamos dos formas. Uno que es el albinismo ocular y otro que es el albinismo oculocutáneo, ¿no? En este caso, pues tengo yo toda una familia de personas albinas, ¿sí? Todos son albinos, 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 albinos. Y de repente por aquí uno y dos tienen albinismo ocular, nada más, ¿sí?
O sea, no todos lo han expresado de la misma forma. Lo mismo con la polidactilia, aquí. Ya ves, es la intensidad con la que se manifiesta un gen. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta es otra alteración, perdón, es otra variación de la expresión de los genes, que es la pleiotropía. Creo que hay una imagen acá, aquí está. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la pleiotropía? Que a partir de un solo gen, yo voy a tener múltiples manifestaciones, múltiples efectos. ¿Sí? Por ejemplo, ah, ¿qué es esto? Es el síndrome de Marfan, ¿sí? ¿Qué se ha afectado? Un solo gen, ¿sí? Ya saben, a nivel del cromosoma 15 es la causante ¿de qué? De daño a nivel de todo el tejido conectivo. Se altera el tamaño, el largo de los brazos, el largo de las piernas, ¿sí? Se puede producir el pectum excavatum, que era esa protrusión dentro del pecho, ¿sí? Es como un hundimiento en el pecho. Podemos tener también debilidad en los grandes vasos, en la pared de los grandes vasos, produciendo dilatación de la aorta, aneurisma aórtico, ¿sí? Tenemos disminución de la proporción de tejido conectivo, o sea, perdón, de tejido celular cutáneo, o sea, lo que es la grasita, disminuye, produciendo a nivel distal, a nivel de las manos, esta, eh, que el relieve de los nudillos sobresalga, ¿sí? Eso hace que se produzca la aranodactilia. Son dedos largos, dedos delgaditos, y se nota el relieve de los nudillos, se nota, ¿sí? Esa es la aranodactilia. Básicamente todo eso produce el síndrome de Marfan, ¿sí? Una mutación solo en un gen. Luego tenemos este, que es la fibrosis quística, ¿sí? Ya saben, me afectaba pulmones, páncreas, intestino, aparato reproductor y glándulas sudoríparas, ¿no? Haciendo que el sudor incluso sea mucho más salado, es lo que dicen. La mutación era en el receptor de la fibrosis quística, ¿sí? ¿Ya? Gen del receptor de la fibrosis quística. ¿Qué hacía este gen? Cuando estaba mutado, producía una alteración en lo que son los canales de cloro, ¿ya? Por lo cual no puede salir el cloro. Creo que había una imagen por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí no está. Bueno, no está, ¿verdad? Bueno, me producía a mí una alteración en lo que son los canales de cloro y el cloro no podía salir. ¿Por qué? ¿Esto qué producía? Que el moco que se producía aquí en la parte exterior sea espeso. Al ser espeso es difícil de expulsar, ¿no? Y se pueden obstruir las vías aéreas, ¿ya? Y por último, la anemia de células falciformes, ¿no? Que me va a terminar produciendo alteraciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los huesos, a nivel del hígado, puede producirme, ¿cómo se llama? Les mencioné, puede producir coagulaciones, puede producir problemas en la circulación, que al final pues, puede afectarme cualquier vaso pequeño. ¿Sí? ¿Y dónde encontramos vasos pequeños? En todo el cuerpo. ¿Ya? Es por eso que se puede ver alteraciones, ¿no? A nivel de todo el organismo. Principalmente a nivel de los huesos y a nivel del vaso. ¿Sí? Eso básicamente sería la pleiotropía. Un solo gen, un solo gen alterado me produce múltiples manifestaciones. ¿Ya? La heterogeneidad genética. Uy, ¿qué pasó acá? La heterogeneidad genética es lo contrario. A partir de múltiples genes alterados, yo solo voy a tener un efecto. ¿Sí? ¿Yo qué tengo acá? Tengo el síndrome de Wallenberg. ¿Yo qué encuentro? Un aumento en la distancia de los ojos. ¿Sí? Tengo alteraciones en la pigmentación de los ojos. Tengo un mechón de cabello blanco. ¿Sí? A eso se le puede aumentar de repente problemas de audición, ¿no? Podemos hablar de hipoacusia cuando el individuo o la persona escucha menos, a eso se conoce como hipoacusia,
o sordera, ¿no? Sordera no congénita, pero sí desde la infancia, ¿sí? Eso de acá lo saqué de un artículo, ahí están todos los genes que están implicados, ¿no? Se pueden encontrar uno o varios de estos genes alterados en los individuos en las personas que tienen síndrome de Waardenburg, ¿sí? Y existen los criterios mayores, ¿no? Aquí está, pérdida de la audición, sensorial, neuronal congénita, alteraciones de pigmentación en el iris, lo que le dije, ¿no? Alteraciones de pigmentación en los ojos, hipopigmentación del pelo, ya saben, el mechón de cabello que tiene, y la distopia cantarum. La distopia cantarum, chicos, es el aumento de la distancia de ojo a ojo, ¿sí? Ya. Esos son otros ejemplos de heterogeneidad genética, ¿sí? Yo tengo de este lado, tengo la osteogénesis imperfecta, ¿sí? Estos niñitos que tenían alteraciones, ¿no? En la formación de su sistema óseo, ¿sí? Al final teníamos esta especie de huesos así doblados, ¿sí? Eh, frecuencia de fracturas. Y de este otro lado tenemos la distrofia muscular de Duchenne, ¿sí? Hay un problema a nivel de las fibras musculares, una alteración dentro de las fibras musculares que al final pues producen esta dificultad, ¿no? Esta pobre masa muscular. Bueno, se ve deficiente, ¿no? Una masa muscular deficiente, ¿no? No se puede llegar a contraer y el niño, pues, en este caso, tiene alteraciones en el sistema osteomuscular y tiene que usar silla de ruedas, ¿no? Otras formas de distrofia, la distrofia de rizomélica o la distrofia de fascio espulohumeral, ¿no? Ah, ya. Aquí son solo ejemplos de penetrancia y expresividad. Por ejemplo, si, para que no se les olvide, ¿no? El tema de la penetrancia y la expresividad, porque ya han visto que en las dos clases, bueno, las dos asesorías anteriores habíamos hablado de estos dos temas. Eh, allá, no, no se va a poder. Yo tengo los individuos que son de color morado, son los que van a expresar el gen, mientras que los que no tienen color son los que no expresan el gen. O sea, aquí arribita, ¿sí? Los dos están expresando el gen. ¿Y qué era la penetrancia? La penetrancia era la proporción de individuos que tenían el gen y lo expresaban, ¿sí? O sea, si es que todos los individuos que tienen el gen lo expresan, voy a hablar de una penetrancia del 100%. Mientras que si es que todos los individuos de todos los individuos que tienen el gen solo la mitad lo expresan, yo voy a hablar de una penetrancia del 50%. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la penetrancia. Mientras que la expresividad habla más de la intensidad con la que se expresa el gen. ¿Sí? Nuevamente, yo tengo el ejemplo. Este individuo que está de morado, pero un morado intenso. Bueno, no es morado, es como. Se pongan un color, chicos. No sé muchos de colores. Ya, es como que un rosado, no, entre morado, rosado. ¿Cómo se llama ese color, chicos? Ya, bueno. Pongámosle un lila. No, no sé, con qué color será. Ya, bueno. Este individuo que tiene un color intenso y luego tenemos otro individuo que tiene un color un poquito menos, ¿no? No, no es tan resaltante como el primero. ¿Ya? Luego yo tengo otro que, pues, no está del todo blanco, sino que tiene un poquito de coloración. Sería una persona que expresa un gen, pero muy poquito, ¿sí? Casi imperceptible. Posiblemente esta persona, pues, pueda tener una vida normal, ¿no? Si es que estamos hablando una mutación que perjudique, ¿no? ¿Se entiende? Igual, o sea, aquí los tres al final están expresando el gen, tendríamos una penetrancia del 100%, pero de expresividad variable, ¿sí? Aquí, pues, la penetrancia, si se dan cuenta, esta persona de acá
no está expresando el gen, ¿sí? Así que la penetrancia sería ¿de cuánto? O sea, de las 4, solo 3 están expresando. Sería una penetrancia del 75%, ¿sí? Y la expresividad va a ser variable. Dentro de los que lo expresan, la expresividad es variable, ¿sí? Listo. Chicos, tenemos el otro caso, que es el carácter ligado al sexo, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Cuando hablemos de carácter ligado al sexo, vamos a hablar de el síndrome ¿cómo se llama esto? De resistencia a los andrógenos, ¿sí? ¿Qué sucede? Que el gen que codifica para el receptor de testosterona, pues está afectado, y al estar afectado es como si no estuviera, ¿no? O sea, las células no van a detectar la testosterona. Por más testosterona que hubiese en el cuerpo, pues no va a ser detectada, ¿sí? Y ese es el problema. O sea, estas personitas, ¿sí? Que normalmente tendrían el receptor de testosterona, ¿sí? Activado, tendrían que desarrollar características masculinas, ¿no? Pero en este caso, al no estar el receptor de testosterona, pues se termina produciendo características femeninas. Y recuerdan que yo les había dicho que este síndrome, o síndrome de resistencia a los andrógenos, síndrome de, ¿cómo se llama? Feminización testicular, tenía un epónimo, y ahí está, el síndrome de Morris, ¿ya? Así también se le conoce. Síndrome de Morris, o síndrome de feminización testicular, o síndrome de resistencia a los andrógenos. ¿Ya? Aquí abajito les dejo un pequeño caso clínico, así nomás súper chiquito, para que puedan ustedes leerlo, ¿no? Ya por tema de tiempo no. Aquí vamos a ver, ¿no? El desarrollo de las mamas es normal, o sea, a pesar de que el cariotipo de esta persona es XY, va a desarrollar un fenotipo femenino, ¿ya? Desarrollo de mamas normal, caderas estrechas, boco vello púbico y axilar, ausencia de útero por si acaso, ¿ya? No en todos los individuos vamos a tener una ausencia total, o sea, podemos tener, eh, ¿cómo explico? Hay eh, hay personas con síndrome de Morris que pueden tener, ¿sí? No un útero como tal, sino como que un pequeño rezago, ¿no? No todos van a tener una ausencia total del útero, sino que algunos pueden tener algo como que parecido a un útero que intentó formarse, pero ya ahí no llegó a más, ¿no? Algo así. Y por lo general, cuando intentan tener relaciones es donde se dan cuenta que la vagina termina en un fondo de saco ciego. O sea, es como un saquito, ¿no? No tiene continuación, sino es como que termina en un saco. No sé si me entienden. ¿Ya? Tenemos testículos atrofiados, ¿sí? Están dentro del abdomen y pues muchas veces, eh, cuando vean, ya más adelante, cuando vean el tema de cáncer testicular, van a ver que un factor de riesgo para cáncer testicular es la criptorquidia, ¿ya? O sea que los testículos se queden en el abdomen, ¿sí? Y en estas mujeres, pues los testículos sí se van a quedar en el abdomen, lo cual va a aumentar las probabilidades de cáncer testicular. Y pues, o sea, muchas veces se puede, ¿no? Encontrar cáncer de testículo en estas mujeres, ¿ya? Y como les dije, la vagina es corta con terminación ciega, o sea, termina en un saquito ciego, ¿sí? Está, como les dije, una mujer con cariotipo normal sí tiene, ¿no? Órgano reproductor femenino, mientras que una mujer con síndrome de Morris no tiene órgano reproductor femenino. Y la vagina, pues ya hemos hablado, que termina en un saco ciego. Ahí está, síndrome de resistencia a los andrógenos. Ya. Y la edad y la expresión de los genes, bueno, sencillo. No todos los genes van a expresarse desde la infancia, no todos los genes van a expresarse durante toda la vida, sino que algunos se activan a cierta edad, ¿sí? Y ahí es donde hablamos de, digamos, el tema de la fenilcetonuria. ¿Recuerdan? Fenilcetonuria. Personas que tenían esta dificultad, ¿no? Para metabolizar algunos nutrientes de la alimentación, ¿no? También tenemos la galactosemia,
Y lo que les quiero explicar ahorita es esto, el síndrome, bueno, la cola de Huntington. ¿Ya? O sea, existen algunas enfermedades como estas, es también genético, que, o sea, la mutación está en qué? En el número de codones, ¿sí? O sea, no es que yo haya cambiado un codón por otro, no. O sea, no, perdón, no es que yo haya cambiado un nucleótido por otro, no es que yo haya cambiado adenina por timina o timina por citosina por uracil, no. Sino que en este caso, yo voy a tener una modificación de la proteína, ¿sí? A nivel del número de codones o número de tripletes. Miren, adenina, 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 citosina, citosina, guanina. Yo tengo citosina, adenina, guanina, citosina, adenina, guanina, citosina, adenina, guanina, citosina, adenina, guanina. Así, continuamos, 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 ¿no? Este triplete, ¿sí? Normalmente tiene que ser menor a 36 en cierto gen, el gen de EH, ¿no? Ahí está, en el cromosoma 4. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando, o sea, el gen de la enfermedad de Huntington, ¿ya? ¿Qué pasa cuando este triplete se repite más de 36 veces? ¿Ya? Es donde se produce una proteína llamada huntingtina. Dice que suena un poco raro, pero así se llama. ¿Ya? Esta proteína puede generar daño a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los ganglios basales. Si se dan cuenta en esta personita acá que tiene, pues, enfermedad de Huntington, esa es una persona normal. Esto que tiene enfermedad de Huntington, pues sus ganglios basales están destruidos prácticamente, ¿no? ¿Ya? O sea, aquí no hay una, no es que yo haya cambiado no es que yo haya cambiado una base nitrogenada por otra, sino que pues ha aumentado el número de veces que se repite cierto triplete o cierto codón, ¿ya? Perdón, cierto triplete, dejémoslo así como triplete, ¿ya? ¿Y cuál es el número de cortes que les dije? 36. Cuando hay más de 36 cortes, pues ya ahí hablamos de ya enfermedad de Huntington, ¿sí? Y esto es heredable, por si acaso. Y una particularidad de esto es que cuando, digamos, si en tu familia hay enfermedad de Huntington, ¿sí? Tu mamá lo tuvo a los 55, lo tuvo a los 60, empezó a desarrollarse la enfermedad a los 60, a los 55, tú lo más probable es que los desarrolles antes de eso, ¿sí? De repente a los 50 por ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Y tus hijos un poco antes y de ahí un poco antes y así. Cada vez se van desarrollando un poco antes de la edad de la que tenía tu padre cuando lo empezó a desarrollar. ¿Entiendes? Y ya. Y ahí está, la enfermedad de Huntington, el triplete que se repite, que es el CAU, CAG, ahí está, CAG, 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 ¿no? Ese es el triplete que se repite en la distrofia, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El síndrome de X frágil, ¿ya? Es otro de las enfermedades en las que también se repiten ciertos, este nucleótido, perdón, se repite este triplete, y el gen que se repite, el triplete que se repite, perdón, es el citosina, guanina, guanina, ¿ya? Esos dos recuerden, ¿ya? Enfermedad de Huntington, citosina, adenina, guanina, y enfermedad de síndrome de X frágil es citosina, guanina, guanina, ¿ya? Ya les dije, ¿no? La fenilcetonuria, la galactosemia se suelen expresar, ¿no? A temprana edad. Mientras que algunas enfermedades como el síndrome de Huntington, pues demoran todavía, ¿no? Hasta los 50 años, 60 años y así. ¿Ya? Ya les expliqué más o menos de cómo se produce eso. Ah, y la huntingtina, pues se va a acumular aquí, en los ganglios basales, ¿no? Es por eso que se termina destruyendo los ganglios basales. Al no haber ganglios basales, los ganglios basales tienen como función coordinar, ¿sí? Los movimientos de una persona. Coordinan. Y al no estar, pues las personas suelen tener movimientos coreicos, o sea, son movimientos extraños, ¿sí? Muchas veces se les dice que caminan como borrachos, porque, como les digo, no coordinan. ¿Y quiénes no coordinan sus movimientos? Pues la gente que está borracha, ¿ya? Ya bueno.
La unidad de transcripción ya les he explicado, ¿no? Sobre los promotores, los reguladores, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Tenemos, a ver, aquí abajo, ¿no? Tenemos el gen regulador, tenemos una región promotora, una región operadora, ¿no? Les dije, el regulador es un gen aparte, ¿sí? Que se va a transcribir en caso de que yo quiera producir cierta proteína. O sea, este gen regulador se va a expresar para que yo pueda expresar este otro gen de acá. ¿Ya? O sea, se expresa este gen, se une al operador. En el promotor, ¿quién se une? La ARN polimerasa y empieza a transcribirse todo. ¿Sí? Sencillo. ¿Ya? Entonces, en un gen yo que tenía los exones, ¿sí? Que están aquí de oscurito, tenía los intrones, que son esta región de blanco, yo lo voy a quitar, ¿sí? Los intrones, al final, pues ya saben, ¿no? Son región no codificable. Todo esto se quita, ¿ya? Todo lo que está de amarillo son los intrones y se va a quitar. Mientras que los promotores, ya saben, ¿no? Son la zona sobre la que va a actuar el gen regulador y sobre la que se va a unir la ARN polimerasa. ¿Ya? Ya les había dicho de esta parte, ¿no? Que son las mutaciones. Entonces, básicamente las mutaciones que son alteraciones en la cadena normal de ADN, ¿sí? Puede ser sobre los nucleótidos, ¿sí? Puede ser sobre un triplete completo, puede ser sobre más de un triplete, ya hemos visto el tema de la huntingtina, la enfermedad de Huntington. Puede ser sobre una estructura grande de un cromosoma, puede ser sobre un cromosoma completo o puede ser sobre todos los cromosomas, ¿sí? Y es ahí donde yo divido a las mutaciones, ¿sí? En génicas o puntuales, si es que me afectan un punto exacto del ADN, las cromosómicas o estructurales, perdón, las cromosómicas que se dividen en estructurales, o sea, si es que yo altero la estructura normal de un cromosoma, y las cromosómicas numéricas, si es que me alteran el número total de cromosomas, ¿sí? Esto vamos a hablar un ratito, ya. Dentro de las mutaciones génicas, yo tengo, ¿no? La sustitución de pares de base, o sea, si es que yo cambio, digamos, adenina por timina, si yo cambio citosina por guanina, lo que les he estado hablando todo este rato, ya, se dividen en dos, las transiciones y las transversiones. Sencillo, transiciones si es que yo cambio una purina por otra purina. ¿Recuerdan? Purina por purina, pirimidina por pirimidina. Sencillo. Las transversiones si es que yo cambio una purina por una pirimidina. ¿Ya? ¿Se entendió? Sustitución de pares de base. Transiciones si es que cambio purina por purina, pirimidina por pirimidina. Transversiones si es que yo cambio una purina por una pirimidina. O una pirimidina por una purina. ¿Ya? La pérdida o inserción de nucleótidos, ¿qué es? Son adiciones o deleciones. O sea, yo puedo, en cierta secuencia, yo puedo incluir, no estoy cambiando, ¿ah? Yo voy a sumarle, ya, voy a sumarle uno o dos nucleótidos. O en cierta secuencia yo puedo quitarle uno o dos nucleótidos, o más, quién sabe. ¿Ya? Tenemos el caso de la inserción, o sea, yo tengo guanina, citosina, adenina, aquí guanina, citosina, adenina, y debería seguir con timina, adenina, o sea, esta de acá. Pero yo, ¿qué hice? Le agregué 4 pares de bases, ¿ya? Le agregué 4 nucleótidos a la cadena. Una de lesión, por lo contrario, yo tendría citosina, timina, ¿y qué continuaría? Todo esto. Pero ¿qué pasa? Citosina, timina, le he quitado yo todo ese segmento, ¿ya? O sea, en el primero yo le sumé y en la segunda yo le quité, ¿ya? Esa es una inserción, esa es una deleción. La sustitución básicamente es el cambio de una base por otra, o de 2 bases, o de tres bases, las que tú quieras, ¿sí? Esa es una sustitución. Ya. Las mutaciones puntuales, nuevamente, las
cromosómicas estructurales, ¿sí? Les dije que las cromosómicas, yo puedo alterar el número de cromosomas o puedo alterar la estructura de un cromosoma, ¿ya? En este caso yo tengo la deleción, si es que yo le quito, ¿sí?, un fragmento a un cromosoma, la duplicación, si es que yo duplico una parte de un cromosoma, la inversión, si es que yo un fragmento de un cromosoma lo invierto, lo pongo al revés, ¿sí? De su posición normal lo invierto. Eso es básicamente. Y la translocación, si es que yo un segmento de un cromosoma se lo quito y le pongo a otro cromosoma, ¿sí? Está. Ya, aquí está la deleción, ¿no? Tenemos brazo largo, que es DEFGHI, y después de la deleción, ¿yo qué tengo? DEFG, falta el HI. Ya, básicamente esta es la deleción, ¿sí? Esa vendría a ser la deleción. En la duplicación, yo tengo DEF, nada más, en el brazo largo. Pero después de la duplicación, yo tengo DEF, DEF, ¿sí? He duplicado en ese caso yo esa porción del cromosoma. En la translocación, yo les dije, le quito un pedacito a un cromosoma y se lo pongo a otro. Aquí está. ¿Ya? Aquí yo tengo puras letras y aquí tengo puros números. Aquí en este caso yo tengo A, B, C, D, E, F, G, 6, 7. Y aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, H, I. ¿Se dan cuenta? O sea, he intercambiado estas dos porciones de los cromosomas. O sea, este cromosoma le ha regalado un pedacito a este y este otro le ha regalado un pedacito al otro. ¿Sí? Esa es la translocación. Ya van a ver que hay translocaciones robertsonianas. Bueno, son robertsonianas y translocaciones, se me fue el otro nombre, ¿ya? Pero existen tipos de translocaciones. Y en la duplicación, perdón, en la inversión que tenía A, B, C, D, E, F, G, H, I. O sea, ahí está el orden, es normal. Mientras que en la segunda parte, ¿sí? ¿Qué sucede? A, B, C, D, H, G, F, E, I. O sea, la posición normal yo la he invertido, ¿sí? Eso es lo que sucede. Ya, esas son las mutaciones cromosómicas estructurales. ¿Qué pasa con las numéricas? En las numéricas yo puedo afectar todos los pares de cromosomas o puedo afectar un cromosoma, ¿sí? O sea, yo puedo afectar todos, puedo afectar un solo par. Y es ahí donde yo hablo de las euploidías y las aneuploidías, ¿sí? Las euploidías, ¿sí? Las euploidías son las que me van a afectar todos los pares de cromosomas, ¿ya? Esas son las euploidías, me van a afectar todos, 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 todos. Y yo puedo tener la monoploidía o la poliploidía, ¿sí? ¿Qué es eso? Yo tengo aquí una célula diploide. ¿Por qué? Porque solo tengo dos copias, ¿sí?, de cada cromosoma. Pero cuando hablo de una célula triploide, cuando yo tengo tres. Y tetraploide, cuando yo tengo 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? Y esas son las poliploidías. O sea, cuando yo tengo, no tengo dos. O sea, lo normal sería tener dos juegos, ¿no? O sea, dos juegos de cada cromosoma. Pero en este caso yo tengo tres, tengo cuatro, es cuando llamo, ¿no? Triploide, tetraploide, ¿sí? O sea, esta vendría a ser una célula triploide, esta vendría a ser una célula tetraploide. Y las monoploidías es cuando yo, en vez de tener dos copias, tengo solamente una copia de cada cromosoma, ¿sí? Y bueno, las aneuploidías van a ser alteraciones numéricas en un solo cromosoma. Y son las más frecuentes, ¿ya? A ver, espérense. Cortito, ya. Yo tengo entonces las monosomías, si me afectan, ¿cómo se llamaría? Si es que en vez de tener yo dos copias de tal cromosoma, yo solo tengo una, ¿sí? Y las otras que son las más frecuentes son las trisomías.
¿Ya? O sea, tengo dos, las monosomías y las trisomías, ¿no? Las trisomías ya las conocen, trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, ¿sí? Ya saben a qué me refiero ya con trisomía. Cuando en vez de tener dos copias, tengo tres. Entonces, la trisomía más frecuente, ya la conocen, es el síndrome de Down o trisomía 21. Y la monosomía más frecuente, también la conocen, es el síndrome de Turner, ¿sí? El síndrome de Turner, ya saben, tiene características de cuello alado, o sea, tiene como que membranas aquí cada lado del cuello, cuello corto también puede ser, e implantación baja de las orejas, ¿sí? También tiene problemas cardiovasculares, no suele desarrollar características femeninas así tan voluminosas, o sea, los pechos los tienes pequeños, el aparato reproductor femenino también es como que muchas veces no puede menstruar, ¿sí? Muchas veces la mujer no menstrua. Y también dependiendo qué forma de síndrome de Turner tenga, es que va a poder o no tener hijos. Porque el síndrome de Turner también tiene una gama de variaciones, ¿sí? ¿Se entiende, no? Y ya ahí está más o menos el resumen. ¿Ya, chicos? Este más o menos es el resumen de todas las alteraciones. Vamos a regresar aquí. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, más o menos de tiempo tenemos. Sí, ahí, ¿no? Sabe, ya, un ratito. Ya. Con respecto a las formas de mutaciones, ya les expliqué, ¿no? Una clasificación de las mutaciones, pero las demás, ¿qué pasan con las demás? Yo tengo mutaciones respecto al mecanismo de producción, ¿no? Esto es lo que ya hemos hablado. Recuerdan, si es en un punto o si es fuera de la base, ¿ya? Si es en un punto, yo tengo una sustitución o una transversión, ¿sí? ¿Recuerdan? O sea, si las sustituciones o transiciones son cuando cambio una purina por una purina. O si es que cambio yo una pirimidina por otra pirimidina. Pero las transversiones son cuando yo cambio una purina por una pirimidina, ¿sí? O una pirimidina por una purina. Ya saben eso, ¿no? Ahora, si es fuera de base, yo tengo adhesiones o deleciones. Adhesiones cuando yo añado, ¿sí? Cuando yo añado una o más bases. Las deleciones si es que yo quito una o más bases. Ya conocen. Ahora, respecto a su expresión, ¿sí? A su nivel de expresión. Yo puedo tener, ¿cómo les digo? Mutaciones, perdón, mutaciones letales, ¿sí? Mutaciones subletales, tenemos las condicionales, las somáticas y las genéticas, ¿sí? Perdón, ya. O sea, básicamente, si es que cierta mutación me perjudica tanto la vida, o sea, como que es lo suficientemente significativa como para impedir la supervivencia del feto, yo voy a considerar como mutación fetal, ¿no? O sea, básicamente, la presencia de la mutación es incompatible con la vida. No, muchas veces esto es lo que sucede con los bebitos que ya, o sea, con la trisomía, es lo que sucede mucho con trisomía 21 o síndrome de Turner, ¿no? La mayoría de embarazos, o sea, de bebés que vayan a tener, ¿no? Trisomía 21 o síndrome de Turner terminan en abortos. La gran mayoría, ¿sí? Incluso, si no me equivoco, la tercera parte de los abortos espontáneos, ojo, abortos espontáneos, son el cariotipo pues, del feto es o de síndrome de Turner o de trisomía 21, ¿sí? Estamos hablando de una gran parte de los abortos espontáneos, una tercera parte, ¿ya? ¿Por qué? Porque en sí son incompatibles con la vida.
Luego tenemos las mutaciones subletales, o sea, ese pequeño grupo que, o sea, sí llega a tener, ¿no? Ciertas, o sea, sí hay mutaciones, pero no son como que, ¿cómo les explico? O sea, no son tan agresivas como las anteriores, como las letales. Les dije que para la trisomía 21 yo tengo tres formas. Tengo la trisomía pura, ¿sí? Que es en sí que la persona tenga sus tres cromosomas 21, así completitos. Yo tengo la trisomía por translocación y la trisomía por mosaicismo, ¿sí? O sea que el mosaicismo ya sabe, ¿no? Que una sola persona tiene dos líneas celulares en su organismo. Bueno, me quiero ir más por el tema de la translocación. O sea, ya les dije que la mayoría de individuos que tengan trisomía 21 pura, ¿sí? Suelen, pues, terminar en aborto espontáneo. Mientras que los que son por translocación sí suelen sobrevivir, ¿sí? A eso me refiero. Pero sí tienen alteraciones, ¿ah? O sea, las letales, o sea, sería la trisomía 21 pura, ¿sí? Que en su mayoría terminan en abortos espontáneos. Las subletales podría ser la producida por translocación, ¿sí? Luego tenemos las condicionales. Imagínense, yo tengo un problema, y si hay, ¿cómo se llama esto? Un problema a nivel del músculo cardíaco, ¿no? Y ese problema me va a producir, ¿sí? Una hipertrofia, o sea, que el músculo del corazón crezca mucho más, ¿sí? Me refiero a la cardiomiopatía hipertrófica. O sea, hay una enfermedad conocida así, como cardiomiopatía hipertrófica, ¿ya? Que es la principal causa de muerte súbita en deportistas. O sea, ¿qué te dice? Que deportistas que tengan cardiomiopatía hipertrófica producida por una alteración en el músculo cardíaco tienen mayor probabilidades de tener muerte súbita. Ya, o sea, esa es una condicional. O sea, ¿qué se ha visto? O sea, que si es que tienes cardiomiopatía hipertrófica, eh, lo recomendable es que no hagas ejercicios así, pues, de fuerza, que no hagas ejercicios así extremos, ¿no? Ya saben. O sea, probablemente esos deportistas que hayan visto, ¿no? Esos futbolistas o cualquier deportista que hayan visto que tenga, que en algún campeonato haya muerto así, posiblemente haya tenido cardiomiopatía hipertrófica, ¿sí? Y hay uno que he visto que después de hacer un gol, pues estaba celebrando y pues se fracturó, creo que se cayó mal y se fracturó la cervical. Y ahí falleció. Pero eso no tiene nada que ver, chicos, ¿ya? Yo me refiero a las patologías del corazón. Luego están las somáticas. Dice, el cambio por la mutación afecta algunas estructuras del organismo, o sea que no van a afectar todas. Sí, es algo parecido como les expliqué de la cardiopatía hipertrófica. O sea que solo va a afectar al corazón, no afecta a las demás partes del cuerpo. ¿Sí? Y las genéticas, pues la mutación altera la información genética de los gametos y de los descendientes, ¿no? Eh, o sea, son las mutaciones que van a persistir, ¿no? Persisten en mí, van a persistir en mis hijos, en los nietos y tal, 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 así continúa, ¿no? Son mutaciones que se quedan. Y bueno, con respecto a el efecto que van a producir en el organismo, podemos también dividirlas, ¿no? En positivas, en negativas y en neutras. O sea, si yo tengo una alteración y, digamos, esa alteración, bueno, tengo una mutación puntual, ¿no? He cambiado yo una purina por una purina, digamos, y les dije, o sea, puede que al final me termina codificando para el mismo aminoácido. Entonces esa mutación no ha sido significativa, ¿no? Es una mutación neutra, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final me va a codificar para el mismo aminoácido, ¿ya? Entonces, mutación neutra. Es positiva en caso de que la mutación sea beneficiosa para la persona y es negativa en caso que la mutación sea perjudicial para la persona, ¿sí? Y es
Listo, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Para pasar ya con las técnicas de ADN y la técnica de hibridación. ¿Preguntas? ¿No? No. Listo. Entonces, pasemos con las técnicas del ADN, ¿ya? O sea, principalmente la hibridación. Chicos, ¿qué es hibridación? ¿Saben lo que es un híbrido? Una mezcla, ¿no? Una mezcla entre dos individuos, bueno, dos seres completamente distintos. Si lo junto, termino formando un híbrido. Creo que en algunos lo conocen como quimera. No sé si han escuchado, esta es más mitología griega. Bueno, no sé qué es mitología, pero ya. Un híbrido vendría a ser una combinación, una fusión entre dos individuos, ¿no? Dos seres. Ya, en este caso vamos a juntar, sí, vamos a juntar el ADN que yo quiero estudiar con un ADN control. O sea, ¿qué me refiero a control? Con un ADN que yo controlo, ¿sí? O sea, no me refiero a que controlo yo en mi organismo, ¿no? Sino un ADN que se controla en laboratorio, ¿ya? Yo tengo el ADN que quiero estudiar y un ADN control que se controla en laboratorio, a eso me refiero. Ya, haga la redundancia. Y una de esas técnicas de hibridación es el Sauer-Blot, ¿ya? ¿Para qué me sirve el Sauer-Blot? En caso yo tenga una mutación, yo quiero identificar esa mutación y con el Sauer-Blot yo lo puedo aislar. Puedo decir, ya, miren, este individuo tiene tal mutación, ¿sí? ¿Cómo funciona el Sauer-Blot? Yo primero, imaginemos que le extraigo una muestra a un paciente, no sé qué le quieren extraer sangre, le quieren extraer tejido epitelial, o sea, epitelio. De repente le han hecho este raspado, hisopado, no sé, en la boca, ¿sí? Y yo en esa muestra no solamente tengo ADN, sino también tengo proteínas del citoplasma, tengo proteínas que también se encuentran enrolladas, o sea, tengo histonas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer primero? Purificarlo. ¿Sí? O sea, esta combinación que yo tengo entre ADN, proteínas, lípidos, todo eso tengo que purificarlo, tengo que aislar yo el ADN. Entonces, primero lo purifico. Después, ¿qué hago? Chicos, ¿yo qué tengo aquí? Tengo un ADN que es largo, ¿sí? Largo, 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 largo. Yo tengo que cortarlo, ¿sí? O sea, tengo que hacer pedacitos chiquitos de ese ADN, ¿sí? Y para eso utilizo yo enzimas conocidas como endonucleasas. ¿Ya? Esas endonucleasas lo que van a hacer es cortar el ADN en pedacitos chiquititos. Solo el ADN, ¿ah? Hablando de ADN. Y ese ADN yo lo voy a pasar por una placa de electroforesis. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. No, mejor acá. La plaquita de electroforesis funciona así. O sea, yo... Ay, qué raro. Ahí está. O sea, yo lo que hago es poner el ADN aquí, de este lado, ¿sí? Que es el polo negativo. O sea, si ustedes ven aquí esta imagen acá, ¿sí? Tiene un lado negativo y un polo positivo, ¿no? Ya. La parte de arriba vendría a ser el polo negativo, perdón, es el polo negativo. Y la parte de abajo sería el polo positivo. ¿Qué hacen esos fragmentos de ADN de los que les he estado hablando? Van a moverse del polo negativo hacia el polo positivo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué creen que se va a mover más? ¿Los fragmentos de ADN grandes o los pequeños? ¿Cuáles se mueven más rápido? Ahí está. ¿Verdad? Los fragmentos grandes se mueven lentamente. Ya, bueno, ahí le soplo. ¿Ya? O sea, por decirlo así, por ser más pesados se van a mover más lento. ¿Ya? ¿Ya? O sea, básicamente me va a terminar dividiendo a mí en fragmentos grandes que van a estar en la región más cercana a la región negativa. Y mientras más pequeño sea el fragmento de ADN, va a estar más cercana a la región positiva. ¿Ya? Luego me dicen a mí que yo tengo que fijar este ADN, lo tengo que fijar. ¿Cómo lo fijo? Utilizando un buffer o una solución alcalina. Ya, o sea, yo lo puedo sumergir aquí, tengo que poner presión, no sé, acá le ponen, creo como que papel, creo que es, o bueno, le pones un libro, ya lo sumerges en la solución alcalina. Después de sumergirlo, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo acá? Lo estás sumergiendo para transferir este,
este ADN de aquí a una plaquita, ¿ya? Normalmente esta plaquita de acá la transfieren a esta otra plaquita de acá. No sé si me entienden. O sea, este ADN aquí que está ya organizado por tamaño, lo van a transferir a esta otra plaquita de acá, que es una plaquita de, ay, ¿cómo se llama esto? Una placa de nitrocelulosa, ¿ya? Ya, una vez transferida a esta otra plaquita, yo ya tengo el ADN organizado, ¿sí? Y en esta plaquita de aquí, yo lo que hago es uno, ¿sí? Uno, el ADN que está en doble cadena, lo tengo que cortar. O sea, de lo que está en doble cadena, tengo que cortarlo y hacer las cadenas simples, ¿ya? Es lo que hago yo en esta solución de acá. En esta solución, yo lo que hago es cortar, ¿no? La doble cadena y hacer las cadenas simples. Y lo segundo es unir, ¿sí? El ADN control. Porque ese acá es el ADN que quiero estudiar. Pero me faltaba el ADN control. Les dije, ¿no? Voy a unir ADN que quiero estudiar con ADN control. Entonces lo que voy a hacer es unirlas, los dos. ¿Y cómo se llama ese ADN control? Chicos, hablamos de eso también. No sé si fue la semana pasada o la anterior a esa. Las sondas. ¿Recuerdan? Son fragmentos de ADN que yo he marcado con, o sea, yo he marcado con, ¿cómo se llama esto? Con moléculas radiactivas o fluorescentes, ¿sí? ¿Recuerdan? O sea, cosa que, si es que son radiactivas, ¿yo qué hago? O sea, una vez ya he cortado el ADN, he unido, ¿sí? Las ondas al ADN que yo quiero estudiar, estas plaquitas de aquí, estas de aquí, van a emitir radiactividad. ¿Y yo qué hago? Voy a tomar una plaquita, otra plaquita más, ¿sí? La voy a poner sobre esta hoja de acá y cuando yo la retire, sobre esta plaquita, yo voy a ver las manchas. Y son esas manchas las que me permiten a mí identificar el ADN. Yo sé, mucho proceso, pero así funciona. ¿Ya? Si no me entendieron, bueno, esta es la imagen de el PPT que ustedes manejan. Primero yo tengo la purificación del ADN, ¿no? Yo tengo el ADN así todo disperso, recuerda, ¿no? Tengo ADN, proteínas, lípidos, etc. Yo tengo que purificarlo. Una vez purificado, tengo que cortarlo, ¿no? Cortar el ADN en pequeños fragmentos. Después de fragmentarlo, viene la desnaturalización. Espérense. Ya, 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 sí. Ya. Yo tengo la desnaturalización, pero esta desnaturalización, ahorita les explico. Después del fragmentado, ¿yo qué hacía? Lo metía a electroforesis. ¿Para qué? Para diferenciar, ¿no? Los fragmentos grandes arriba, los fragmentos chiquitos abajo. ¿Recuerdan? Fragmentos grandes en el polo negativo. Fragmentos chiquitos en el polo positivo. ¿Ya? O sea, acá dice, separo los fragmentos según su tamaño, ¿no? Y después de eso, a desnaturalizarlos. ¿Qué significa desnaturalizar? Esa doble cadena, ¿sí? La voy a convertir en cadenas simples. Luego, ¿qué hago? Transferencia de fragmentos a un filtro de nitrato de celulosa o nitrocelulosa, ¿sí? O sea, esto. ¿Recuerdan esto? Esta era la electroforesis, ¿no? Dentro de la electroforesis yo desnaturalizo la proteína, o sea, de lo que es doble cadena, la convierto en una cadena simple. Luego, ¿qué hago? La transfiero, ¿no? A una lámina de nitrocelulosa o de nitrato de celulosa. ¿Ya? Estamos aquí. Luego viene la hibridación. Me faltó eso, ¿ya? La hibridación es el proceso en el que yo voy a unir el ADN que estoy estudiando con el ADN control. ¿Y cómo se llama ese ADN control? ¿Recuerdan? Es aquí, se llama sonda.
¿sí? Es el ADN que yo tengo marcado. O sea, puede ser con moléculas radiactivas o puede ser con moléculas fluorescentes. O sea, fluorescente porque va a brillar, ¿no? Y radiactivas porque van a emitir radiactividad. ¿Ya? O sea, yo puedo tener... La cosa es que este ADN yo lo tengo marcado. ¿Ya? El segundo. El primero, pues es el ADN que yo estoy estudiando. Y ya lo he cortado, ya lo he desnaturalizado. Simplemente los estoy juntando para que se peguen una con otra, ¿no? Para que se complementen. Eh, Después de la hibridación, pues ya simplemente lo que hago es poner, ¿no? Esa plaquita ya hibridada, ¿sí? Ese ADN hibridado, juntarlo con, con otra plaquita que va a ser sensible a la radioactividad, ¿sí? De las ondas. Y ya como es sensible a la radioactividad de las ondas, se va a marcar, ¿no? Va a aparecer esta línea que es la mancha. O sea, la mancha o blood, ¿ya? Por eso, en inglés es blood, por eso el nombre, ¿no? Sounder blood. ¿Se entendió? Creo que... ¿Entendió, chicos? Creo que... Continuemos entonces. Ya. Tenemos la otra técnica que es la reacción en cadena de polimerasa. Esta reacción en cadena de polimerasa no me va a permitir a mí identificar un ADN, un fragmento de ADN, no. Lo que me permite es tener más copias con las que trabajar. ¿Sí? O sea, yo de repente solamente he hecho un hisopado, ya. En ese hisopado he capturado unas 150 células, ya. De esas 150 células, el ADN me es muy poquito. ¿Ya? Imagínense que de esas 150 células, en el traslado, todo eso, pues solo se haya podido tener, no sé, de esas 150 unas 30, ¿sí? No puedo trabajar con 30, ¿no? Para estudiar ADN. Tengo que, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. Tengo que obtener más copias, ¿ya? Más carga genética para yo poder trabajar con ese ADN. Entonces, ¿qué hago? Utilizo la reacción en cadena de polimerasa, ¿ya? O sea, yo tengo este fragmento de ADN. ¿Qué hago? Primero lo desnaturalizo, ya saben, de doble cadena lo paso a cadena simple. Yo tengo una cadena simple acá arriba, una cadena simple acá abajo. ¿Y qué hago? Tengo que usar cebadores. ¿Cuáles son los cebadores? Son esas cositas aquí, esas flechitas que ustedes ven acá. Esta flechita y esta flechita. Esos son cebadores. ¿Ya? Son tripletes. Tripletes que se van a unir a la cadena de ADN. Ya, o sea, a esta cadena de acá se le va a unir un triplete de nucleótidos. ¿Por qué necesito yo un cebador o un triplete de nucleótidos? Porque la ADN polimerasa no puede iniciar desde cero. La ADN polimerasa tiene que tener, eh, debe haber ya un triplete establecido para que la ADN polimerasa pueda iniciar. ¿Ya? Es por eso, yo utilizo cebadores, luego a ese cebador se le une, ¿no? La ADN polimerasa. Mm, ¿Dónde está? Allá. Se une el cebador, ¿sí? Y después ya utilizo yo la ADN polimerasa, ¿no? Para terminar de sintetizar el ADN. Básicamente así funciona la reacción en cadena de polimerasa. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la reacción del PCR o reacción en cadena polimerasa? Es multiplicar o obtener más copias del ADN, ¿sí? Del ADN de muestra que yo tengo. Ya, el otro tema es el ADN recombinante. Ya, chicos, un ratito, déjenme ver cuánto... Sí, falta bastante. Ya, bueno, voy a tratar de avanzar eh, algo rápido, ya. Tampoco no tan rápido, porque si no... Básicamente, el ADN recombinante es el trabajo artificial, ¿sí? De ADN, para yo poder juntar dos fragmentos de ADN que en la naturaleza no están unidos. O sea, yo agarro un ADN de tal individuo y se lo pongo a X individuo, ¿no? A tal organismo. Puedo hacer eso. ¿Para qué me sirve? Uno, para la clonación y dos, para los métodos de análisis de ADN. Ya ahorita vamos a ver eso. ¿Dónde están? Todo. Ya, ya. ¿Se entiende? O sea, es juntar, ¿no? Eh,
fragmentos de ADN que en la naturaleza no estarían unidos, ¿sí? Un ejemplo de eso es para la obtención de insulina. O sea, yo quiero producir insulina, ¿no? ¿Qué utilizo? Utilizo una bacteria. A esa bacteria yo le voy a inyectar un pequeño gen, que es el gen de la insulina. Se lo inyecto, ahí está, en esta estructura conocida como plásmido, y esta bacteria va a tener hijas, y esas hijas van a producir hijas, 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 hijas. Al final de lo que yo tengo una bacteria, ¿sí? Con el gen de insulina, yo voy a tener toda una colonia de bacterias con gen de insulina. Todas esas bacterias van a producir insulina, ¿sí? Y al final yo voy a obtener la insulina que necesito para tratar la diabetes, ¿ya? Y ahí está. Básicamente eso es una forma de utilizar el ARN con recombinante, ¿ya? Requisitos básicos para clonar, un método que permite colocar junto a porciones de ADN procedentes de distintos organismos. O sea, ¿cómo yo voy a hacer que esos dos, cómo yo voy a terminar juntando, ¿no? Esas dos porciones de ADN que en la naturaleza no estarían unidas. En el caso de la insulina, yo estoy utilizando un plásmido, ¿ya? Ya, al plásmido también se le conoce como vector. Ya luego vamos a ver otras formas de vectores, pero o sea, el vector básicamente es el medio de transporte. ¿Cómo yo voy a transportar ese gen a tal organismo? De un organismo a otro organismo, ¿ya? Eso es lo que me dice la primera premisa. Un método que permite colocar junto a porciones de ADN procedentes de distintos organismos, ¿ya? En este caso utilizo el plásmido. Ese es mi método. ¿Existen otros métodos? Claro. Los fagos son virus que van a ir de célula en célula, van a quitar, digamos, capturar, ¿no? Fragmentos de ADN de una célula, van a ir a otra y se la van a inyectar. Esos son los fagos. ¿Ya? Segunda premisa, el empleo de una forma de autorreplicación de ADN. Como les dije, puede ser el caso de un vector de clonación que se une a trozos de ADN que se va a clonar, ¿no? ¿Cómo es que estos organismos en los cuales yo al final voy a inyectar, ¿no? El ADN van a producir la insulina, ¿no? Básicamente, pues, gracias al plásmido, ¿no? El plásmido lo que hace es, al final se termina uniendo, ¿sí? Al cromosoma de la bacteria, y la bacteria, al replicar sus propias proteínas, va a terminar produciendo la insulina, ¿no? Ese es el medio a través del cual, pues, el gen se va a, uno se va a replicar, porque también, ¿no? La célula, la bacteria, que al momento de dividirse, también, pues, va a pasar una copia a cada célula hija, o a cada bacteria hija. Un método para identificar las células que contienen cualquier porción deseada de ADN. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿eh? O sea, primero, los vectores, ¿ya? Yo les dije, los vectores son medios a través del cual yo voy a llevar un fragmento de ADN de un organismo a otro organismo, ¿sí? Les hablé de los fagos, o sea, los vectores fágicos, los plásmidos, los cósmidos y también los cromosomas artificiales, ¿ya? Casi todos funcionan de la misma forma, solamente los plásmidos son los que son trabajados, no, perdón, los fágicos son los que se trabaja con virus, ¿sí? Esos virus se llaman fagos. Los plásmidos, los cósmidos y los cromosomas artificiales se trabajan con un fragmento de ADN ya preestablecido. Luego lo voy a explicar eso, ¿ya? Los plásmidos son así, como que un ADN así circular. Los cósmidos son parecidos a los plásmidos, solamente que más grandes. Al ser más grandes, pues van a poder trasladar, ¿no? Transportar fragmentos de ADN mucho más grandes. Y los cromosomas artificiales, pues, al ser ya cromosomas, pues ya van a transportar incluso fragmentos de ADN mucho más grandes. Entonces, los plásmidos son los más utilizados, ¿ya? Son ADN circular, que es mucho más pequeño que un cromosoma, ya saben, contiene solo uno o dos genes,
Y se puede ver, o sea, en la naturaleza se ve. Cuando yo tengo una infección, digamos, por Escherichia coli, ¿qué pasa? Yo tomo una pastilla y esa pastilla, pues, lo clásico, ¿no? El paciente, ya me siento bien, ya no voy a tomar la pastilla, ¿no? A pesar de que el doctor le dijo que lo tomara durante 8 días, el paciente solo se lo tomó durante 4 días. ¿Por qué? Porque al cuarto día ya se sintió bien. ¿Qué pasa? Ahí quedan algunas bacterias y esas bacterias van a generar resistencia, ¿no? Digamos, esta bacteria produjo resistencia contra tal medicamento y esa resistencia la produjo gracias a que ella tiene una mutación. ¿Y dónde yo encuentro esa mutación? En este plásmido. ¿Qué hace la bacteria? Allá. Como esta mutación me ayudó a sobrevivir a tal antibiótico, yo le voy a pasar este plásmido que tiene la mutación a otra bacteria. ¿Ya? Entonces, a través de un poro o un pili, o sea, el pili es un pelito que tienen las bacterias, algunas bacterias, no todas, ¿ya? A través de ese poro le va a pasar su, perdón, su plásmido, ¿ya? O sea, le pasa, si se dan cuenta, le pasó aquí, ¿sí? Y así es como las bacterias normalmente se genera, perdón, la resistencia a los antibióticos, ¿ya? Eh, ya. Eh, está. Ya, bueno. Aquí está, ¿no? El plásmido más utilizado es el PBR322, ¿ya? Que codifica para la ampicilina y la tetraciclina. Ya, eso básicamente son los puntos más importantes de los vectores de clonación y del plásmido. Entonces recuerden, ¿no? Los principales vectores de clonación son los fagos o fágicos, los plásmidos, que les dije que son ADN esférico, los cósmidos, que son parecidos a los plásmidos, que son más grandes, y los cromosomas artificiales, que son incluso más grandes que los plásmidos y los cósmidos. ¿Ya? Entonces, yo para poder unir, ¿no? Un gen y pegarlo a un plásmido, yo necesito enzimas de restricción. ¿Sí? ¿Y cómo trabajan esas enzimas de restricción? Estas son las enzimas de restricción. Sí, yo tengo la ALU, bueno, ALUL, no sé cómo se dice, MSPL, la GMFL, BAMHL, así. ¿Ya? De estas, digamos, yo agarro una, la EcoRL. ¿Ya? Esta es producida por quién? Por la Escherichia coli, RY3. ¿Ya? ¿Qué son las enzimas de restricción? Son enzimas que me van a cortar el ADN en secuencias exactas, o sea, secuencias ya conocidas. En este caso, me va a cortar en esta secuencia de acá. ¿Ya? Justo entre la guanina y la adenina. Ahí es donde hace el corte. ¿Sí? Ahí está. Entre adenina y guanina, ahí hace el corte. Y no lo corta ni tangencial ni transversal. Lo hace como que, ¿cómo le digo? Es un corte así en diagonal. ¿Ya? Esto hace que se generen estas dos zonas, puntos pegajosos. ¿Ya? Por si acaso, este es el ADN que yo quiero transportar. No es el plásmido, ¿va? Este es el ADN que yo quiero transportar. Entonces, ya corté el ADN, ¿no? 2, tengo que hacer lo mismo con el plásmido. El plásmido también. Voy a utilizar la misma enzima, ojo, la misma enzima, la EcoRI, la voy a utilizar en el plásmido. Cosa que tanto el plásmido como el gen que yo quiero transportar van a tener los mismos puntos pegajosos. ¿Se dan cuenta? Esto es guanina, esto es citosina, timina, adenina, adenina. Aquí igualito. Guanina, citosina, timina, adenina, adenina. Son iguales, ¿ya? Entonces se van a terminar uniendo, ¿sí? O sea, el plásmido y el gen que yo quiero transportar se van a terminar uniendo entre sí. Y ahí está, así se unen. Y así solamente hace falta que el plásmido entre a la bacteria o al organismo que yo quiero, pues, al que yo le quiero transportar. Las enzimas de restricción son enzimas que van a cortarme el ADN en secuencias específicas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo introduzco este plásmido? O mejor dicho, ¿recuerdan lo que era un plásmido? Era un
vector. ¿Cómo yo introduzco el vector al organismo? ¿Ya? ¿Cuáles son los métodos de introducción al vector? Tenemos dos. La transducción, esto no, la conjugación es lo que sucede entre bacterias, y la transformación. ¿Ya? Ya. El tema de la transformación simplemente es colocar en un solo recipiente la bacteria y el plásmido, ¿no? La bacteria solita ya va a introducir el plásmido dentro de ella, ¿sí? A través de su membrana. Dice, la célula huésped capta el ADN, o sea, el plásmido, a través de un poro en la membrana. O sea, solita, no hay tanta magia ahí. Aquí sí, en la transducción. ¿Yo qué hago? Utilizo, aparte del vector que ya tengo, que es el plásmido, utilizo otro agente. ¿Recuerdan estos? Los fagos, ¿verdad? ¿Y los fagos qué van a hacer? Van a perforar la membrana y van a inyectar, ¿ya? El ADN, el gen que yo quiero, pues, transportar hacia la bacteria. Esos son básicamente los métodos de introducción al vector. Ahora, ¿cómo yo puedo utilizar estas técnicas, digamos, en las vacunas? Yo tengo ADN aquí, ¿sí? Digamos, de un virus, ¿ya? ¿Yo qué quiero hacer? Quiero que producir proteínas de este virus para generar vacunas, ¿sí? ¿Cómo funciona? Entonces, yo tomo el ADN de este virus, lo uno a un plásmido, el plásmido, pues, se lo meto a una bacteria, bueno, en este caso a una levadura, ¿no? Las levaduras son hongos, ¿ya? Entonces, se lo introduzco yo al honguito y el hongo, pues, lo que hace es producir proteínas, ¿no? Produce las proteínas ¿de qué? De este virus, ¿ya? Entonces, me produce las proteínas y ¿yo qué hago? Aíslo las proteínas, se lo pongo, se lo inyecto a una persona y esa persona, ¿qué va a suceder? Ahí están las proteínas, ¿ah? Se los inyecté a un monito. El sistema inmune del monito va a producir anticuerpos contra esas proteínas, ¿sí? Básicamente es lo que sucede. O sea, es una forma en la cual yo utilizo el ADN recombinante para producir vacunas, ¿sí? Otras formas en las que yo puedo utilizar el ARN recombinantes, ¿dónde están las vacunas de...? Ah, las vacunas recombinadas, ¿ya? O sea, yo puedo, digamos, inyectar el mismo ADN, cosa que el ADN ya sabe, ¿no? Por translocación se va, o sea, puede ser detectado directamente el ADN por el sistema inmune y el sistema inmune va a producir anticuerpos contra el ADN, o puede ser introducido, ¿sí? A un virus, o sea, yo pongo ADN viral dentro de otro virus y este virus se encarga de llevarlo hacia la célula y la célula pues ya produce proteínas y estas proteínas van a ser reconocidas, ¿no? Por el sistema inmune, ¿sí? Son básicamente formas en las que yo puedo producir las vacunas utilizando el ARN recombinante. Y ya, estos son algunos de las proteínas, péptidos que puedo yo producir utilizando la ingeniería genética, ¿sí? O sea, con la técnica del ARN recombinante. Yo tengo la alfa-1 antitripsina que se utiliza en personas con EPOC. Bueno, algunas personas con EPOC, pues, existen dos formas, ¿no? La bronquítica y la enfisemática. En este caso, pues, la alfa-1 antitripsina se puede utilizar en la producción de enfisemas. Los interferones. Los interferones son moléculas del sistema inmune que ayudan al sistema inmune, ¿no? ¿A qué? En las infecciones virales, ¿sí? También en los tumores y también, pues, son agentes antiinflamatorios. Los interferones fueron utilizados en el tratamiento de COVID, chicos, por si acaso. Tenemos el factor de coagulación tipo 8, ¿sí? Que se utiliza en la hemofilia, tenemos la calcitonina, tenemos el factor de crecimiento epidérmico para el tratamiento de heridas, la eritropoyetina que puede ser utilizado para la anemia, la hormona de crecimiento, ya saben, que se lo dieron a Messi para que pueda crecer, la insulina, ¿sí? Que ya les di el ejemplo de la insulina para tratar la diabetes, las interleucinas, que también son parte del sistema inmune, también son moléculas que van a colaborar con el sistema inmune. Si ven, el uso que se le da es, trato de, algunos
para tratar algunos trastornos inmunitarios y también tumores. El factor estimulante de colonias de macrófagos, también para el tratamiento de cáncer. La relaxina para el parto, ¿sí? Ayudar en el parto. La albúmina sérica. Pacientes que tengan problemas hepáticos, necesiten albúmina, o pacientes en los que se les tenga que administrar grandes cantidades de... No, no es cero, es pacientes de repente con... ¿Cómo se llama esto? Ah, se me fue el nombre. Ah, bueno, ya. Suele ser como suplemento también. La albúmina sérica puede ser utilizada como suplemento para el plasma. Ahorita no me acuerdo cómo se llama esta condición. Eh, bueno, ya. Ya. Luego se los comento. Tenemos también la producción de somatostatina, estreptoquinasa, ¿sí? Que también que es utilizado como anticoagulante. El activador de plasminógeno tisular, también otro anticoagulante. El factor de necrosis tumoral utilizado para el cáncer, ¿sí? Básicamente esos son los, todo lo que yo puedo producir utilizando la ingeniería genética. Chicos, ¿qué es? Ya, chicos. 10 minutos más, ¿ya? Sí, ya la última parte, esta acá es más que todo lectura, ¿sí? No voy a abarcar tanto en esto, más voy a hablar de mutágenos. Me voy a centrar en la parte de mutágenos, ¿ya? Entonces, por último, los cromosomas artificiales. Ya hemos hablado de los fagos o los vectores fágicos. Hemos visto los plásmidos, hemos visto los cósmidos. Bueno, los cósmidos no hemos visto, pero les dije, ¿no? Son como plásmidos, solamente que más grandes. Permiten transportar fragmentos de ADN mucho más grandes, ¿no? Genes más grandes o de repente un fragmento que tenga varios genes. ¿Qué pasa con los cromosomas artificiales? Estamos hablando de cromosomas, son mucho más grandes. Y en esto yo voy a tener dos tipos, los JAKs y los BACs, ¿ya? Los JAKs son Just Artificial Chromosome, algo por ahí. Chicos, mi inglés no es muy bueno, pero quiero que sepan algunas diferencias entre el JAK y el BAC, ¿sí? Primero, el agente que se utiliza, ¿ya? Los JAKs van a ser introducidos a células de Saccharomyces cerevisiae. ¿Saben lo que es la Saccharomyces? El Saccharomyces cerevisiae es la levadura que se utiliza para producir cerveza, ¿ya? Busquen en internet, Saccharomyces cerevisiae, ya, ahí les sale. La levadura que se utiliza para producir cerveza. Y en el caso de los BACs, yo utilizo la Escherichia coli, ya. Vamos a borrar esto porque se ve, ya, Saccharomyces cerevisiae. Y en el caso de los BACs, yo utilizo Escherichia coli. ¿Cuál es la cantidad de ADN que pueden soportar cada uno? En el caso de los JAKs, me van a soportar de 100 a 2000 kilobases. Son fragmentos de ADN muy grandes, mientras que los BACs solamente 30 kilobases. Son más pequeños, ¿no? O sea, pero son, claro, son fragmentos de ADN mayores a los que puede transportar un plásmido, un cósmido. Son, claro, son mayores, pero, o sea, entre JAK y BAC, solamente los JAKs son los que ganan y por mucho, ¿no? De 100 a 2000 kilobases. Comparado con 30 kilobases, creo que los JAKs son los que ganan en este caso. ¿Ya? Y básicamente, importancia de los BACs es que son utilizados más que todo, bueno, acá no lo dice, pero son utilizados en el tratamiento del cáncer, ¿sí? Para introducir yo dentro de células tumorales ciertos genes que van a permitir que estos produzcan proteínas que vayan a ser detectados por el sistema inmune. Chicos, y tengo que pasarme esta parte porque, bueno, como les dije, es más que todo la parte de lectura. Algo que sí quiero explicarles, creo que no borré eso, ya. Son sobre los mutágenos, ¿ya? Los mutágenos son agentes, pueden ser físicos, pueden ser eh, agentes químicos con los que yo me voy a encontrar, ¿sí? En el ambiente en el que estoy. En... La cosa es que al final son agentes que van a favorecer, ¿sí? Favorecen, ¿qué cosa? La producción de mutaciones, ¿ya? Podemos clasificarlos en, ya saben, ¿no? Las mutaciones cromosómicas, ¿sí?
Pero los mutágenos, ¿qué son? Les dije, pueden ser físicos, pueden ser químicos y pueden ser biológicos. Ahorita les explico esto de acá. Estos son los agentes mutágenos. Dije, pueden ser físicos, ¿como qué? La radiación ultravioleta, ¿sí? La radiación ionizante, la que se utiliza para las radiografías, las tomografías, esas. Eh, en el caso de los análogos de base, pues tenemos, ¿no? El bromouracilo, las aminoporinas son sustancias que pueden favorecer, ¿no? O sea, son sustancias que van a tomar el lugar de ciertas bases, van a tomar el lugar de ciertos nucleótidos, ¿ya? Y eso también trae mutaciones. Agentes alquilantes como los monofuncionales, tenemos en el etilmetil anol sulfano. Hay otro que es más sencillo de pronunciar, no sé si está por aquí, el etilvestrol. Bueno, acá no lo mencionan. Ya, ya. Entonces tenemos también otros agentes de repente. ¿Cómo les explico? Los agentes físicos pueden ser sustancias irritativas, pueden ser sustancias que tengan un pH muy ácido, ¿sí? Para el tema del cáncer del esófago se ha visto el reflujo, no sé si saben lo que es el reflujo, o sea, normalmente el ácido del estómago tiende, ¿no? A quedarse ahí nada más, pero existen una patología llamada GERD o reflujo gastroesofágico, en el cual el contenido del estómago tiende a regresar, ¿sí? Y tiende a generar ardor a nivel del pecho, ¿sí? Empieza a irritar el esófago. ¿Por qué les digo esto? Porque ese contenido del estómago al final tiene un pH ácido, y ese pH ácido con el tiempo se ha visto que puede llegar a producir cáncer de esófago, ¿sí? O sea, no son otras formas de agentes mutágenos que puede haber. O sea, el pH ácido también puede producir cáncer en ciertas partes del cuerpo, ¿sí? Y el cáncer de esófago se le conoce como esófago de Barré, por si acaso. ¿Ya? Otras cosas que tengo que decirles, chicos. Mm, ah, bueno, sobre la carcinogénesis. No, no está en sus diapositivas, solamente quería mencionarlo. Normalmente cuando una célula acumula mutaciones, les dije, ¿no? Tiene la capacidad de reparar esa mutación o puede reparar la mutación o la mutación no es perjudicial para la célula. Pero ¿qué pasa si es que justo la mutación es en una zona inhibidora de tumores? ¿Sí? O en una zona tipo el gen P53, ¿ya? O sea, una, un gen supresor de tumores, ¿ya? O un oncogen, o sea, un pro-oncogen, ¿ya? O sea, ¿qué pasa si es que justo es ahí? Entonces, ahí sí tenemos problemas, porque se supone que los genes supresores de tumores están encargados de reparar las mutaciones en cuanto se den. Pero ¿qué pasa si es que yo no puedo reparar mutaciones? ¿Por qué? Porque justo la mutación fue en la zona que repara, ¿no? O sea, ahí sí yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque voy a ir acumulando mutación tras mutación, mutación tras mutación, y ahí es cuando se puede producir el cáncer. ¿Ya? Es una acumulación de mutaciones que van a terminar produciendo células distintas a las del organismo, células distintas a las normales, ¿no? Estas células tienen la capacidad, pues, de, uno, dividirse a una velocidad muy acelerada, ¿sí? Se dividen rápidamente. Dos, pueden invadir, ¿sí? Otros tejidos. Ahí es cuando un cáncer que está localizado se puede ir a otras zonas del organismo. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Más o menos así como se va formando, ¿no? De una sola célula maligna se van a ir formando más y más y más tumores. Ya lo demás es tema de inmunología, chicos. Lo van a ver ya cuando vean inmuno. No sé si están viendo ya inmuno, ya no sé. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, ya saben, me la pueden hacer por WhatsApp. Saben que demoro en responder a veces, pero termino respondiendo. No sé si es que a alguno le he dejado, no le he llegado a responder. Normal pueden escribirme si tienen alguna pregunta. Yep. Y bueno, gracias por
Escucha.